Programa prerequisito 11.5, suministro de aire, agua y hielo. En esta parte vamos a tener 3 elementos nuevos, los cuales los vamos a ir mencionando, pero esto vamos llegando a la parte de la sección. El primer punto nos habla del 11.5.1, suministro de agua, y bueno, aquí nos habla dependiendo de la fuente. Hay organizaciones que tienen su pozo propio, hay otras organizaciones que tienen que compartir el pozo con otras 2 o 3 instalaciones. En algunos otros casos se hace el suministro de manera directa a la red municipal, y en algunos otros casos se tiene que hacer el suministro mediante el sistema de pipas. En cualquiera de los 3 casos tenemos que asegurar que el suministro sea de una fuente confiable. En el caso de tener un pozo propio, asegurar que el pozo y la ubicación se encuentren restringidos, bajo llave, que no existe un riesgo de que se realice una contaminación hacia el pozo. De repente, o en algunas situaciones, lo más preocupante es cuando se hace el suministro mediante pipas. Aquí es muy importante que ustedes revisen que el proveedor que va a hacer el suministro en sus pipas sean pipas única y exclusivamente para el suministro de agua potable y que no se están utilizando para otro fin, porque muchas de las veces cuando se utilizan para otro fin pueden generarse el tema de la contaminación cruzada. Otro punto muy importante es que el pozo donde está suministrando la pipa también sea una fuente confiable, se estén realizando análisis de ese pozo original donde está haciendo la extracción del agua para llevarlo a sus instalaciones mediante el sistema de pipas. Otro punto muy importante aquí es cómo se realiza el mantenimiento y la limpieza de las pipas. Asegúrense de tener una evaluación del proveedor, que el proveedor tenga claro qué tipo de químicos se pudieran utilizar para hacer la limpieza de la pipa. Una ocasión nos sucedió que se estuvo realizando una compra emergente de agua porque el pozo colapsó en una organización. Nunca evaluaron la parte del proveedor, nunca evaluaron el riesgo de la pipa, de la limpieza de la pipa. El proveedor de buena manera hizo una limpieza de su tanque de la pipa para asegurar que no genera una contaminación cruzada, pero el químico que utilizó no era un químico aprobado para la industria de los alimentos. Este químico comenzó a generar una reacción secundaria con el agua, pero el agua representaba una desviación hasta después de los 14 días. Y el agua tenía una percepción, a un sabor como a químico de pintura, como a solvente. Y el tema que se estaba utilizando esta agua como ingrediente en el producto terminado. Entonces el producto terminado a los 14 días comenzaba a percibirse ese sabor sensorial pues diferente y obviamente generó desviaciones, generó retiros del mercado en esta organización. Entonces revisen muy bien la fuente. La fuente es lo principal que tenemos que estar monitoreando, de dónde se va a obtener el agua, porque es la que debemos de cuidar y analizar como parte de los análisis continuos que vamos a estar haciendo tanto en microbiología como físico-químicamente al agua. Hay otro elemento nuevo que viene en esta sección de suministro de agua y nos habla que debemos de tener un plan de contingencia, es decir, qué situaciones de emergencia se pudieran presentar con el agua, desde un desabasto, puede ser el tema de un colapso del pozo, puede ser que no cumple con ciertas especificaciones o ciertas características, inclusive puede ser que no cumpla con el tema normativo y tengamos que hacer uso de una fuente secundaria de agua. Entonces aquí hay que tener muy bien el tema del plan de contingencia. En primer lugar, evaluar los riesgos, tener una planificación y cuál va a ser la viabilidad y la ejecución para volver a la normalidad esta parte del proceso de suministro del agua. Entonces es un punto nuevo que viene aquí en la parte del requisito 11.5. Revisen muy bien tener este plan de contingencia para poder ver las diferentes situaciones que se pudieran presentar, porque vuelvo a mencionar, puede haber un colapso de pozo, voy a necesitar un suministro secundario, pero no evalúo los riesgos, no evalúo el proveedor, no evalúo la pipa, no evalúo la fuente secundaria que voy a utilizar, y es aquí donde yo pudiera generar un riesgo y una contaminación cruzada a la parte de mi proceso. Otro punto que hay que controlar dentro de todos los sistemas de suministro de agua son los sistemas recontraflujo, ¿no? Asegurarnos en primer lugar se tengan las tuberías identificadas, dónde va un agua potable, dónde va un agua no potable. Muchas de las veces, por ejemplo, cuando el agua va directamente al sistema de sanitarios, en ese momento pues no se lleva un proceso de potabilización del agua, no hay un sistema de cloración, simplemente sale el agua del pozo y se va directamente a los sanitarios. Entonces esa es una línea totalmente independiente.
independiente. Y por el otro lado tenemos las líneas que van a suministrar agua para lavado de manos, para limpieza de equipos o inclusive, como lo mencionamos, ser utilizada como ingrediente. Entonces en este momento yo tengo que tener claras cuáles son las líneas entre un agua potable y un agua no potable. Para esto totalmente separadas e identificadas para evitar esta parte del riesgo. Otro punto importante aquí es los procesos contra sifonaje, es decir, cuando hay una contrapresión en la línea de suministro del agua, qué tipo de válvulas tenemos para evitar que esta agua que ya salió vuelva a regresar a la parte del almacenamiento. Muchas de las veces aquí tenemos las famosas válvulas check que nos ayudan a poder controlar este tipo de situaciones cuando hay esta pérdida de presión en la línea o en la tubería de suministro de agua. Hay que asegurarnos que las válvulas check se les esté dando una revisión y un mantenimiento frecuente para asegurar sigan siendo funcionales y no representen la parte de un riesgo. Por el otro lado tenemos también el sistema del tratamiento de agua. El tratamiento de agua va a cambiar o va a ser diferente de acuerdo al uso final que le voy a dar al agua y obviamente también a la calidad inicial del agua. Por ejemplo, si yo tuviera un sistema o el pozo o la ubicación donde hoy en día estoy ubicado, mi agua es muy dura, tengo que tener un proceso para disminuir la dureza del agua. Tal vez no sea tanto un tema de inocuidad, pero sí puede repercutir en la calidad e inclusive en la eficiencia de los equipos. Recuerden que cuando utilizamos agua que es muy dura y adicional a esto el agua se somete a temperaturas por encima de los 80 grados centígrados, esa vaporización del agua va dejando que las sales minerales que tiene el agua por su dureza se incrusten mucho más rápido en la parte de las superficies. Entonces en algunos equipos podemos encontrar capas muy gruesas de sales minerales, los cuales va haciendo que vaya perdiendo su eficiencia y obviamente esto repercute en la parte de la operación y en la parte del mantenimiento. Esto sucede mucho en procesos en calderas, sucede mucho en torres de enfriamiento. Entonces revisen muy bien la dureza porque es un punto muy importante en el suministro y en la calidad del agua. Regularmente tenemos siempre un sistema de potabilización, que es un sistema de cloración del agua. Revisen muy bien la cantidad de pastillas de cloro que se están adicionando a los tanques de almacenamiento. Revisen la concentración final de la cloración del agua y después del proceso de cloración siempre existe un filtro de carbono regularmente. Este sistema de filtro de carbón activado, por así llamarlo, nos ayuda a quitar también ciertos contaminantes del agua. Por ejemplo, puede llegar a absorber inclusive aceites residuales. Nos ayuda a eliminar ese sabor y ese olor que le puede dar el sistema de cloración. Nos ayuda a obtener una mejor calidad en la potabilización del agua. Posteriormente ya podemos tener filtros, algunos suavizadores, algunos filtros pulidores. Los filtros pulidores nos ayudan mucho a quitar la turbidez del agua también y hacer una clarificación más adecuada. Y esto regularmente se utiliza cuando el agua se va a necesitar como un ingrediente. Entonces, entre mayor riesgo exista en donde voy a utilizar el agua, mayor control o mayor sistema o tren de potabilización tengo que tener dentro de mi sitio. Entonces, revisen muy bien, todo el sistema de potabilización tiene que estar dentro de la parte del mantenimiento también, los retrolavados, los mantenimientos. Algunos sistemas ya son automáticos. Cada cierto flujo de agua se genera un retrolavado de manera automática y esto permite aumentar la eficiencia de los sistemas de filtración. Entonces, revisen muy bien toda la parte del tratamiento de agua porque es un control adecuado que nos va a ayudar a mantener la calidad y la inocuidad del agua potable. Por el otro lado, bueno, tenemos también que realizar algunos análisis anuales con la parte de la calidad del agua. Recuerden que a nivel nacional pues nos aplica lo que es la norma 127. La 127 se tiene que hacer completa al menos una vez al año. Si estás compartiendo el pozo, pues puedes compartir inclusive el gasto de este análisis con otra planta hermana. Si obviamente solo tienes una sola planta, pues se absorbe el gasto completo. Bien importante aquí. Una vez que el laboratorio emita los resultados del agua respecto a la norma, verifiquen que las unidades en las cuales se está emitiendo este resultado sean las mismas unidades que está solicitando la norma. En una ocasión ya nos pasó, llegó el análisis por el laboratorio externo de la norma 127, el gerente de calidad empezó a revisar, todos los datos estaban dentro de especificación, pero cuando llegó el auditor se dio cuenta de que las unidades eran diferentes y al momento de hacer la conversión con las unidades de la norma ya no correspondían, las especificaciones estaban fuera de, y obviamente pues se marcó una no conformidad, tanto a la parte de que no se cumplía con la calidad y la inocuidad del agua, como por un tema de verificación, ¿no? Entonces aquí hay que darle mucho ojo a este tipo de situaciones que se pudieran presentar.
Revisen mucho los aspectos que pueden impactar a la inocuidad, por ejemplo, residuales químicos, organofosforados, organoclorados, radioactividad alfa y beta, el tema de E. coli, porque son elementos que pues impactan mucho el tema de la inocuidad de los alimentos. Recuerden, cualquier agua que se utilice para lavar, descongelar, lavado de manos, transporte de alimentos, como ingrediente, como limpieza en superficies, inclusive para la fabricación de hielo o vapor que va a estar en contacto directo con una superficie, tiene que ser un agua potable y tiene que cumplir con todo el sistema normativo a nivel nacional. Vuelvo a repetir, en este caso estaríamos hablando de la norma 127. Bien, vamos a hablar del siguiente punto que nos habla del suministro de hielo, y aquí en el tema del suministro de hielo también hay un requisito nuevo en el que nos dice que cuando se realice la compra de hielo por parte de un proveedor, también tiene que ser un proveedor aprobado. Esta parte del proveedor se tiene que incluir dentro de la parte del análisis de riesgos para poder determinar el nivel de riesgo del hielo y de la parte del proveedor y establecer controles eficientes para asegurar que se está suministrando pues un hielo inocuo y con las características adecuadas, y obviamente que este hielo pues se fabricó con un sistema con agua potable. Entonces también otro punto importante aquí es evaluar los contenedores, el sistema donde se va a almacenar el hielo. Recuerden que cualquier área de almacenamiento dentro de las industrias de los alimentos pues deben de ser de material duradero, la parte de las superficies con terminación sanitaria, un acabado adecuado que permita una fácil limpieza. Entonces revisen muy bien esta parte del protocolo. Vuelvo a repetir, es un elemento nuevo que tenemos que tener en cuenta. Suministro de hielo por parte de un proveedor aprobado, y debemos de incluirlo en la parte del análisis de riesgos dentro de su proceso. Y bueno, por último punto, dentro de la parte de servicios, vamos a hablar de lo que es sistemas de aire u otros gases. Aquí podemos tener aire comprimido, el aire del medio ambiente, nitrógeno, CO2. Recuerden que cualquier tipo de servicio de gases tiene que también ser apto para la industria de los alimentos, y más si va a estar en contacto directo con el alimento como un ingrediente o como un coadyuvante. Hoy en día se está utilizando mucho nitrógeno en los productos que están envasados en botellas PET, por ejemplo, botellas de agua. Si hoy en día ustedes abren una botella de agua, van a escuchar cómo sale un pequeño tono como si fuera gas. Probablemente no es CO2, sino que es nitrógeno, que ayuda a que la botella de agua se mantenga rígida, y esto ayuda y facilita el sistema de distribución dentro de la parte del producto. Si bien recuerdan o en algunas casos han visto, las botellas de agua, el PET ya es mucho más delgado. Si no tuviera este sistema de inyección de nitrógeno, pues la botella sería muy frágil y al momento de hacerla estiva se comenzaría a dañar. Entonces hoy en día este tipo de sistemas, tanto nitrógeno como CO2, se utilizan muy a menudo en la parte de la industria de los alimentos. Nada más debemos de asegurar que sean aptos, que tengan inclusive alguna certificación, la cual nos pueda ayudar a confiar que no va a representar ningún riesgo para la parte del proceso. En esta parte también hay un elemento nuevo, y nos dice que toda la parte de suministro de aire o cualquier otro gas se tiene que hacer un análisis al menos una vez al año o basado en el riesgo. Este tipo de análisis nos tienen que asegurar que el aire o cualquier otro gas, por ejemplo, puede ser y tiene la característica de ser culinario, ¿sí? Es decir, es importante el tema microbiológico, pero también es importante el tema de que no pueda llegar a traer otros tipos de contaminantes que pueden ser, por ejemplo, aceites, que a veces es lo que pudiera generar esta parte de la contaminación. Por eso es importante también revisar los compresores. De preferencia, un compresor que nos va a suministrar aire comprimido tiene que ser libre de aceite. Si no podemos tener un compresor libre de aceite y se tiene que lubricar con aceite, que sea un aceite grado alimenticio. Y adicional a esto, tener un tren de filtración que nos ayude a asegurar que el aire no va a representar ningún riesgo para la parte del producto o la superficie donde va a estar en contacto. Entonces cuidemos todos los elementos. Vuelvo a repetir, son 3 elementos clave y nuevos dentro del estándar de la versión 9. Uno, que será la parte del plan de contingencia en caso de desabasto del agua. 2, el tema del hielo proveniente de un proveedor aprobado y con análisis de riesgos. Y 3, los análisis anuales o con base en el riesgo para cualquier aire u otro gas que se esté utilizando dentro de la organización.